Buen día, vamos a hablar de vectores. Los vectores nos van a ayudar a entender y a poder operar con las matrices. En sí, los vectores son matrices en una sola dimensión, ¿sí? De una sola fila. Los vectores nosotros los vamos a pensar como X, Y, Z, ¿sí? Esto sería un vector de 3 dimensiones porque tiene 3 coordenadas distintas. Vectores son los también puntos del plano. Saliendo desde el origen, puede ser un vector de 2 dimensiones, ¿sí? En este caso, como tiene 3 dimensiones, vamos a decir que está en R3. R porque son los números reales, 3 porque son las cantidades de dimensiones. En este caso, vamos a decir que está en R2, ¿sí? Porque son 2 dimensiones. Así podemos tener vectores en Rn, donde n sería la cantidad de dimensiones que nosotros queremos. Vamos a saltear un montón de formas de los vectores y de contenido teórico de los vectores. Vamos a ir solamente a lo práctico que nos va a interesar a nosotros. Por un lado, si yo quiero sumar o restar vectores, para sumar y restar vectores, la condición principal que tengo es que tengan la misma dimensión. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un vector que es 2, 3 y tengo, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Y tengo otro vector que es 1, 2, 3. Entre estos dos vectores yo no voy a poder ni sumar ni restarlos, ¿sí? Yo para poder sumar o restar vectores necesito, por ejemplo, otro vector, acá que sea 5 menos 2, o tener acá otro vector que sea menos 2, 1, menos 3. Si yo lo que quiero es sumar, por ejemplo, quiero hacer la suma del vector b más el vector x. Para sumar vectores, lo que se tiene en cuenta es coordenada con coordenada. O sea, yo voy a tener el 2, 3 más el 5 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me va a quedar el 2 más el 5, punto y coma, el 3 más el menos 2 en este caso. Y el resultado va a ser un vector, 7, 1. ¿Sí? De la misma forma, si yo lo que quiero es restar vectores, por ejemplo, yo hago w menos z, ¿sí? Para usar el otro ejemplo, lo que voy a hacer es 1, 2, 3, menos el menos 2, 1, menos 3. Entonces acá tengo que tener en cuenta que acá tengo una operación de resta. Entonces me va a quedar 1 menos menos 2, 2 menos 1, 3 menos menos 3. ¿Qué es lo que se hace? La misma operación que nosotros venimos acostumbrados a hacer. Acá me va a quedar 1 más 2. Bueno, 2 menos 1 me va a quedar, puedo poner el resultado que me queda 1. 3 más 3. ¿Sí? Y el resultado va a ser 3, 1, 6. ¿Sí? Entonces la suma y la resta siempre va a ser coordenada con coordenada. Lo que nosotros podemos hacer también es multiplicar un vector por un escalar. ¿A qué vamos a llamar escalar? Cada vez que hablemos de escalar estamos hablando de un número, ¿sí? En matemática se utiliza para muchas cosas cuando uno quiere hablar de un número en particular que pertenece a un conjunto numérico. Nosotros vamos a entenderlo directamente como los números que conocemos, los números reales, ¿sí? Entonces cada vez que hablemos de escalar va a ser un número. Puede ser que a veces el resultado sea un escalar, o sea que el resultado va a ser un número, ¿sí? Fijémonos que recién en la suma y la resta de vectores me daba como resultado vectores.
Entonces, ¿qué significa esto? Significa agarrar un número cualquiera, por ejemplo un número k, y lo voy a multiplicar por un vector x y z de 3 coordenadas. Y es lo que ustedes venían acostumbrados a hacer como distributiva. Entonces, el valor del número k por la coordenada x, el número k por la coordenada y, el número k por la coordenada z. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a usar un vector de 4 coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que el vector b es 1, menos 2, 3, menos 4, y que el número, por ejemplo, puede ser menos 3. Si yo hago k por b, esto va a ser menos 3 por este vector. En definitiva sería ser menos 3 por 1, menos 3 por menos 2, menos 3 por 3, menos 3 por menos 4. Pongo los resultados, me queda menos 3, 6, menos 9, 12. Y este es el resultado de hacer b por el número k. ¿Sí? Usando esto y lo anterior, nosotros vamos a poder hacer, por ejemplo, si tenemos que un vector w es 1, menos 7, 0, y un vector, vamos a usar otra letra, x, es 2, 2, menos 1, yo puedo hacer 2 veces el vector w menos 3 veces el vector x. ¿Qué significa hacer 2 veces por 1 menos 7, 0, menos 3 veces por 2, 2, menos 1? Entonces, aplico la distributiva acá, aplico la distributiva acá. Me queda 2 menos 14, 0, menos 6, 6, menos 3. Entonces me queda 2 menos 6 en la primera coordenada, menos 14 menos 6 en la segunda coordenada, 0 menos menos 3 en la tercera coordenada, menos 4, menos 20, 3. Y con esto tenemos suma y resta de vectores y multiplicación de un vector por un escalar, y después lo que llaman las combinaciones lineales entre vectores. Ahora lo que sigue es multiplicación entre vectores. Lo que es la multiplicación entre vectores, tenemos dos casos de resultados. Hay una que nosotros vamos a usar y otra que no vamos a usar en el curso. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que vamos a llamar como producto escalar. Así como recién decíamos que escalar es un número, acá es el resultado, es un número. Y este es el que nosotros vamos a usar en el curso. Después también está el producto vectorial. No lo vamos a usar, solamente lo nombro. El resultado es un vector. ¿Sí? Para poder hacer el producto escalar, que es lo que nosotros vamos a hacer, necesito, sí o sí, que los dos vectores tengan la misma dimensión. Si no, no puedo. ¿Por qué necesito esto? Porque cuando yo tenga, vamos a poner un ejemplo de vectores de 3×3, ¿sí? Si yo tengo un vector x, vamos a llamarlo x1, x2, x3, ¿sí? Coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Y un vector y, que va a ser y1, y2, y3.
¿sí? Cuando haga la multiplicación, vamos a ponerlo con un punto, con la multiplicación entre los números. Lo que voy a hacer es x1, x2, x3, lo voy a multiplicar por el y1, y2, y 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Multiplico coordenada con coordenada. Y esos resultados, lo que me den, los sumo. O sea, voy a hacer x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. ¿Sí? Fíjense que si tenemos distintas coordenadas, en uno me va a sobrar o en otro me va a faltar para multiplicar. Y acá, en la respuesta, es una suma de todos resultados de cuentas. O sea, es una suma de todos números. Con lo cual el resultado va a ser un número y no un vector. Vamos a poner un ejemplo. Si el vector x decimos que es menos 1, 2, 4. El vector y decimos que es 3, menos 1, menos 2. Entonces, cuando yo hago x por y, me va a quedar menos 1, 2, 4 por 3, menos 1, menos 2. ¿Sí? O sea, menos 1 por 3 más 2 por menos 1 más 4 por menos 2. Me queda menos 3, me va a quedar menos 2, menos 8. El resultado me va a quedar un número. En el próximo video vamos a empezar a ver cómo hacemos con matrices y qué tiene que ver con esto.